La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el pasillo vacío del apartamento en Madrid. Javier, de 18 años, se quedó paralizado en el umbral, con una mochila improvisada al hombro y las lágrimas quemándole los ojos. Su padre, Antonio, un hombre robusto de 50 años con el rostro endurecido por años de trabajo en la construcción, lo miró por última vez con ojos llenos de furia y decepción. «No vuelvas nunca más», le espetó antes de dar el portazo definitivo. Javier no podía creerlo, acababa de confesar su orientación sexual. Y en un instante, su mundo se había derrumbado. Caminó por las calles empedradas del barrio de Malasaña bajo la lluvia torrencial, sin un lugar a donde ir, sintiendo como el rechazo de su propia familia lo desgarraba por dentro. Aquella noche, Javier durmió en un banco del parque, cubriéndose con periódicos viejos. Al día siguiente, llamó a su mejor amigo, Marcos, un estudiante de arte de 22 años que vivía en un piso compartido en el centro. Marcos no dudó en abrirle la puerta. «Ven aquí, Javi. Todo va a estar bien», le dijo, abrazándolo con fuerza. Marcos era alto, con cabello castaño rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había conocido a Javier en el instituto, y aunque nunca lo había admitido abiertamente, sentía algo más que amistad por él. En los días siguientes, Marcos lo ayudó a encontrar un trabajo temporal en una cafetería y a inscribirse en cursos nocturnos para terminar sus estudios. Pero el dolor de Javier era profundo. Cada noche revivía la escena con su padre, preguntándose si alguna vez podría perdonarlo. Antonio, por su parte, regresó a su rutina diaria como si nada hubiera pasado. Vivía solo desde que su esposa había fallecido 5 años atrás en un accidente de tráfico. Javier era su único hijo, el heredero de sus esperanzas y sueños. Pero la confesión de Javier lo había golpeado como un rayo. En su mente conservadora, influida por una educación católica estricta y las opiniones de sus compañeros de trabajo, ser gay era una aberración, algo que no podía aceptar en su familia. Pasaba las noches bebiendo solo en el salón, mirando fotos antiguas de Javier de niño, y se convencía de que había hecho lo correcto. «Es por su bien», se repetía, ignorando el vacío que crecía en su pecho. Mientras tanto, la relación entre Javier y Marcos comenzó a evolucionar. Al principio, era solo apoyo mutuo. Marcos le prestaba ropa, le cocinaba comidas simples y lo escuchaba desahogarse. Pero una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Javier se abrió completamente. «Siempre supe que era gay, pero tenía miedo de decírselo a papá. Y ahora, mira lo que pasó». Marcos lo miró con ternura. «Yo también lo soy, Javi. Y estoy aquí para ti». Ese momento marcó el inicio de algo más profundo. Sus conversaciones se volvieron íntimas. Sus miradas se prolongaban. Y pronto, compartieron un beso tímido bajo los árboles del parque. Javier sintió por primera vez una libertad que nunca había conocido en casa. Pero el miedo persistía. ¿Qué pasaría si su padre se enteraba? ¿Valía la pena el riesgo? Los meses pasaron, y Javier se mudó oficialmente con Marcos. Encontró un empleo estable como diseñador gráfico en una pequeña agencia, gracias a sus habilidades autodidactas. Marcos, que estudiaba Bellas Artes, lo inspiraba a perseguir sus pasiones. Juntos,
Asistían a eventos de la comunidad LGBT en Madrid, donde Javier comenzó a sanar sus heridas. Sin embargo, el rechazo familiar lo perseguía. Intentó llamar a su padre varias veces, pero Antonio colgaba al oír su voz. «No tengo hijo», respondía secamente. Javier se sentía culpable, como si su orientación fuera la causa de todo el sufrimiento. Marcos lo animaba: «No es tu culpa. Es la suya. Algún día lo entenderá». Pero Javier dudaba. El peso de la tradición y la sociedad española conservadora en algunos círculos lo hacía cuestionarse si alguna reconciliación era posible. Antonio, aislado en su apartamento, empezó a notar cambios en su vida. Sus amigos del trabajo, al enterarse de lo sucedido, lo apoyaban con comentarios homofóbicos que antes le parecían normales, pero ahora le generaban un malestar inexplicable. En la televisión, veía noticias sobre el orgullo gay y las leyes de matrimonio igualitario en España, y se preguntaba si había sido demasiado duro. Una noche, soñó con su esposa, quien siempre había sido más abierta de mente. «Antonio, el amor es amor», le decía en el sueño. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Pero el orgullo lo impedía actuar. En cambio, se sumergió más en el trabajo, ignorando las llamadas de Javier y convenciéndose de que el tiempo curaría todo. Javier y Marcos decidieron formalizar su relación. En una cena romántica en su piso, Marcos le propuso ser novios oficiales. «Quiero estar contigo, pase lo que pase», dijo. Javier aceptó. «Pero con una condición: no le digamos a nadie de mi familia». «No estoy listo». Marcos asintió, aunque en su interior sentía que Javier necesitaba cerrar ese capítulo. La vida juntos era un bálsamo: viajes a Barcelona, fines de semana en la playa de Valencia, y planes de futuro. Pero la sombra de Antonio siempre estaba allí. Javier comenzó a sufrir ataques de ansiedad, reviviendo el momento del rechazo. Marcos lo llevaba a terapia, donde Javier aprendía a lidiar con el trauma. «Tu padre te quiere, pero su amor está condicionado por sus prejuicios», le decía el terapeuta. Javier se preguntaba si algún día podría romper esa barrera. A medida que el tiempo avanzaba, Antonio enfrentó su propia crisis. Un accidente laboral lo dejó con una lesión en la espalda, obligándolo a jubilarse anticipadamente. Solo en casa, con tiempo para reflexionar, comenzó a cuestionar sus decisiones. Leyó artículos en Internet sobre familias que aceptaban a sus hijos LGBT, y vio documentales que humanizaban la experiencia gay. Una tarde, encontró una vieja carta de Javier de cuando era niño, expresando su amor incondicional. Las lágrimas brotaron por primera vez en años. «¿Qué he hecho?», se preguntó. Pero el miedo al cambio lo paralizaba. Llamó a un viejo amigo, un sacerdote progresista, quien le aconsejó: «El perdón empieza por uno mismo». «¿Antonio?». Esa conversación plantó una semilla de duda en su corazón endurecido. Javier, fortalecido por su relación con Marcos, decidió dar un paso audaz. Envió una carta a su padre, explicando su vida actual y pidiendo una oportunidad para hablar. «Papá, sigo siendo tu hijo. Solo quiero que me conozcas de verdad». Antonio la recibió. La leyó varias veces, y la guardó en un cajón.
No respondió. Pero algo en él comenzó a romperse. La tensión interna crecía. ¿Podría aceptar a su hijo tal como era? ¿O preferiría vivir en la soledad de sus convicciones? Los años transcurrieron como un río imparable, llevando consigo cambios inevitables. Javier, ahora con 28 años, había construido una vida sólida en Madrid. Trabajaba como director creativo en una agencia publicitaria. Y su relación con Marcos florecía. Habían comprado un pequeño apartamento en el barrio de Chueca, el corazón de la comunidad LGBT en la capital. Marcos, de 32, exponía sus pinturas en galerías locales y daba clases de arte. Juntos, formaban una pareja estable, apoyándose en los altibajos de la vida. Pero el fantasma de Antonio persistía. Javier había intentado contactarlo en varias ocasiones, cumpleaños, navidades, incluso el aniversario de la muerte de su madre. Siempre silencio. Tal vez sea mejor así, le decía Marcos. Aunque en el fondo sabía que Javier necesitaba cierre. Antonio, a sus 60 años, vivía una existencia cada vez más solitaria. Su lesión lo había confinado a una rutina monótona, paseos cortos por el parque, visitas al médico y tardes frente al televisor. Sus amigos se habían distanciado. Y la familia extendida lo evitaba por su temperamento. En momentos de introspección, recordaba la expulsión de Javier como el mayor error de su vida. Había asistido en secreto a terapias de grupo para padres con hijos LGBT, organizadas por una asociación en Madrid. Allí, escuchaba historias similares, rechazos iniciales seguidos de reconciliaciones. El amor de un padre no debería tener condiciones, repetía el moderador. Antonio asentía en silencio, pero el orgullo le impedía actuar. Una noche, encontró una foto de Javier en redes sociales, había olvidado bloquearlo. Vio a su hijo feliz, con un hombre a su lado. El celos y la curiosidad lo invadieron. ¿Quién era ese desconocido? Javier enfrentaba su propia tormenta interna. En el trabajo, un proyecto sobre diversidad lo obligó a confrontar su pasado. Tuvo que dar una charla sobre inclusión, donde compartió su historia de rechazo familiar. El público aplaudió. Pero Javier se sintió expuesto. Al volver a casa, se desahogó con Marcos: siento que una parte de mí sigue rota por culpa de papá. Marcos lo abrazó. Quizás sea hora de intentarlo una última vez. Juntos, planearon una visita sorpresa. Pero el destino intervino antes. Marcos recibió una oferta de trabajo en Barcelona, como profesor en una prestigiosa academia de arte. Era una oportunidad soñada, pero implicaba mudarse. No puedo ir sin ti, le dijo a Javier. Este dudó: dejar Madrid significaba alejarse aún más de su padre. La decisión pesaba como una losa. Antonio, impulsado por la soledad, decidió dar un paso. Buscó la dirección de Javier a través de un conocido común. Una mañana soleada, se plantó frente al edificio en Chueca, con el corazón latiéndole con fuerza. Tocó el timbre. Javier abrió la puerta. Y el tiempo se detuvo. Padre e hijo se miraron, mudos de emoción. «Hijo», murmuró Antonio, con la voz quebrada. Javier lo dejó pasar. Pero la tensión era palpable. Sentados en el salón,
Antonio intentó explicar, fui un idiota. Tu madre me habría matado por lo que te hice. Javier escuchó. Con lágrimas en los ojos. Me echaste como a un perro. Papá. ¿Sabes lo que sufrí? La conversación escaló a gritos. Reviviendo viejos rencores. Marcos. Que llegaba en ese momento. Se quedó en la puerta. Observando. Antonio lo vio y frunció el ceño. ¿Quién es él? Javier respondió con firmeza, mi novio. Marcos. Antonio palideció. No puedo con esto. Dijo. Y se marchó abruptamente. El encuentro dejó a Javier destrozado. Pensé que había cambiado. Le confesó a Marcos. Este lo consoló, dale tiempo. Al menos vino. Pero Javier se sentía traicionado de nuevo. Decidió aceptar la mudanza a Barcelona. Como una forma de escapar. Empacaron sus vidas en cajas. Dejando atrás el apartamento lleno de recuerdos. En la nueva ciudad. Javier encontró un trabajo similar. Y Marcos prosperó en su carrera. La distancia física ayudó a sanar. Pero el lazo roto con Antonio seguía doliendo. Marcos propuso matrimonio en una playa al atardecer. Casémonos. Javi. Hagamos nuestra propia familia. Javier aceptó. Y la boda fue un evento íntimo con amigos cercanos. Sin embargo, envió una invitación a Antonio. Que no respondió. Antonio. De vuelta en Madrid. Se arrepintió de su reacción. Ver a Marcos había revivido sus prejuicios. Se unió a más sesiones de terapia. Donde aprendió sobre la homofobia internalizada. Tienes que elegir, tu orgullo o tu hijo. Le dijo el terapeuta. Antonio comenzó a escribir cartas que nunca enviaba. Expresando su remordimiento. Una crisis de salud, un infarto menor, lo hizo reflexionar profundamente. En el hospital. Solo. Llamó a Javier. Necesito verte. Suplicó. Javier. Recién casado. Dudó. Marcos lo animó, ve. Amor. Cierra el ciclo. Javier viajó a Madrid. Encontrando a su padre frágil en la cama. Papá. Estoy casado con Marcos. ¿Puedes aceptarlo? Antonio tomó su mano. Lo intentaré. Hijo. Lo intentaré. Pero las palabras sonaban huecas. La reconciliación tentativa trajo más conflictos. Antonio invitó a Javier a cenar. Pero excluyó a Marcos. Solo nosotros dos. Dijo. Javier se negó, o los dos o ninguno. Antonio cedió a regañadientes. La cena fue tensa, Antonio hacía preguntas incómodas sobre su relación. Y Marcos respondía con paciencia. Amo a su hijo. Señor. Eso debería bastar. Antonio se sintió desafiado. Y la noche terminó en discusión. Javier se marchó furioso. No ha cambiado nada. Marcos. Siempre el mediador. Sugirió terapia familiar. Pero Antonio rechazó la idea. Alegando que era cosa de modernos. La brecha se ampliaba. Javier comenzó a cuestionar si valía la pena el esfuerzo. En Barcelona. Su vida era plena, amigos.
¿Carrera? Amor. Pero el deber filial lo atormentaba. Una llamada inesperada de un vecino de Antonio lo alarmó. Su padre había sufrido una recaída y estaba solo. Javier regresó, encontrándolo debilitado. No quiero morir solo. ¿Hijo? Javier se quedó unos días, cuidándolo. En esas horas, conversaron honestamente. Antonio admitió, tengo miedo de lo que no entiendo. Javier compartió su dolor, me rompiste el corazón. Por primera vez, Antonio pidió perdón de verdad. Perdóname. Javier. La reconciliación era un camino empedrado, lleno de baches emocionales. Javier regresó a Barcelona con una promesa de visitas regulares. Pero la distancia complicaba las cosas. Antonio, recuperándose del infarto, empezó a asistir a reuniones de FLAG en Madrid, una organización para padres de personas LGBT. Allí, compartió su historia y escuchó otras, lo que suavizó su perspectiva. Envió un mensaje a Javier, quiero conocer mejor a Marcos. Javier se sorprendió, pero aceptó. Planeó un fin de semana en Madrid. Marcos estaba nervioso, no quiero ser el villano. Javier lo tranquilizó, eres parte de mí. El encuentro fue en el apartamento de Antonio. Este había preparado una cena tradicional, paella y vino. Al ver a Marcos, extendió la mano. Bienvenido. La conversación fluyó con cautela. Antonio preguntó sobre el trabajo de Marcos. Sus pinturas. Marcos mostró fotos de sus obras en el móvil. Son hermosas, admitió Antonio. Javier observaba, con el corazón en un puño. Pero inevitablemente, surgió el tema delicado. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó Antonio. Javier contó la verdad, me ayudó cuando me echaste. Antonio bajó la mirada. Fue mi error más grande. Marcos intervino, lo importante es el ahora. La noche terminó en paz. Pero Antonio aún luchaba internamente. De vuelta en Barcelona, Javier y Marcos discutieron el futuro. Tu padre está cambiando. ¿Pero a qué precio?, dijo Marcos. Javier admitió, me cuesta confiar. Pronto, una oportunidad laboral para Javier en Madrid los obligó a decidir. Podríamos mudarnos de vuelta, sugirió. Marcos dudó, perdería mi trabajo aquí. El conflicto escaló, Javier quería estar cerca de su padre. Marcos priorizaba su carrera. No puedo sacrificar todo por él, argumentó Marcos. Javier se sintió traicionado. Después de todo lo que has hecho por mí, ahora me dejas elegir. La discusión terminó en silencio frío. Antonio, sintiendo el progreso, invitó a la pareja a una fiesta familiar. Era el cumpleaños de una tía. Y quería presentar a Javier y Marcos. Es hora de que la familia sepa, dijo. Javier aceptó. Pero Marcos se negó. No estoy listo para ser exhibido. Javier fue solo. Y la velada fue un desastre. Los parientes conservadores hicieron comentarios homofóbicos disfrazados de bromas. Antonio los defendió débilmente. Javier se marchó herido. Papá, no has cambiado lo suficiente. Al volver, encontró a Marcos empacando.
Necesito espacio. Javi, Esto nos está destruyendo. Javier suplicó, no me dejes. Marcos se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo con sus demonios. La separación temporal fue devastadora. Javier se mudó temporalmente a Madrid para estar cerca de Antonio. Pero el vacío de Marcos lo consumía. Llamaba diariamente. Pero Marcos respondía con frialdad. Tienes que elegir, tu padre o nosotros. Javier se sentía atrapado en un dilema moral. En terapia. ¿Exploró sus motivaciones, buscaba aprobación paterna a costa de su relación? Antonio. Al enterarse, se sintió culpable. No quiero ser la causa de esto, le dijo. Por primera vez, Antonio contactó a Marcos directamente. Llamó y dijo, cuida de mi hijo. Lo amo. ¿Y si tú lo haces feliz? Eso basta. Marcos se conmovió. Pero el daño estaba hecho. Javier decidió confrontar a su familia extendida. En una reunión, anunció, soy gay. Casado con Marcos. Y si no lo aceptáis, no formaréis parte de mi vida. Antonio lo apoyó, es mi hijo. Y lo acepto tal como es. Algunos parientes se marcharon. Otros se quedaron en silencio. Fue un punto de quiebre. Javier sintió liberación. Pero el costo fue alto, lazos rotos para siempre. Regresó a Barcelona, suplicando a Marcos. Elegí nosotros. Marcos lo perdonó. Pero con condiciones, no más sacrificios por tu padre. Reanudaron su vida. Pero la confianza estaba herida. Antonio, inspirado por el coraje de Javier, comenzó a abogar por la aceptación en su círculo. Habló en su grupo de terapia, compartiendo su transformación. Pero una traición inesperada surgió. Un primo conservador filtró la historia a la prensa local, exagerándola para escándalo. Padre rechaza a hijo gay. ¿Ahora finge arrepentimiento? Antonio se sintió expuesto. Y la vergüenza lo hizo retroceder. Llamó a Javier, no puedo con esto. Javier viajó de nuevo, encontrándolo derrotado. Papá. Luchamos juntos. Pero Antonio dudaba, ¿vale la pena el dolor? La presión social culminó en un enfrentamiento. Javier organizó una cena con Marcos y Antonio en un restaurante neutral. Allí, Antonio confesó, tengo cáncer. Hijo, no me queda mucho. El shock fue inmenso. Javier lloró, ¿por qué no dijiste antes? Antonio explicó, no quería ser una carga. Marcos, compasivo, ofreció ayuda, somos familia ahora. Pero el diagnóstico cambió todo. Javier y Marcos se mudaron temporalmente a Madrid para cuidarlo. La convivencia fue tensa, Antonio y Marcos chocaban en opiniones. Pero el amor por Javier los unía. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Antonio recibía quimioterapia. Y Javier lo acompañaba a cada sesión. Marcos, trabajando remotamente, cocinaba y mantenía el hogar. La proximidad forzada reveló capas ocultas. Antonio aprendió sobre la vida de la pareja, sus viajes, sus sueños de adoptar. Nunca imaginé esto para ti, hijo, admitió. Javier respondió, es mi felicidad. Papá.
Marcos y Antonio desarrollaron un respeto mutuo, compartían anécdotas. Y Antonio incluso admiraba las pinturas de Marcos. Pero el cáncer avanzaba. Y las discusiones surgían. Si muero, prométeme que serás feliz, decía Antonio. Javier luchaba con la culpa, ¿y si no hubiera sido gay? Nada de esto pasaría. Marcos lo refutaba, tu identidad no es la causa. La sociedad añadía presión. Vecinos chismorreaban sobre el hijo gay y su marido cuidando al viejo. Antonio enfrentó comentarios en la calle. Pero por primera vez. Los defendió, son mi familia. Esta valentía inspiró a Javier. Organizó un evento en la comunidad LGBT. Donde Antonio habló públicamente, rechacé a mi hijo por ignorancia. No cometan mi error. El aplauso fue ensordecedor. Pero el esfuerzo agotó a Antonio. En casa. Colapsó. En el hospital. Los médicos dieron malas noticias, semanas de vida. Javier y Marcos se turnaban en la vigilia. En un momento íntimo. Antonio tomó la mano de Marcos, gracias por amar a mi hijo cuando yo no pude. Marcos lloró, es un honor. Javier. Presenciando. Sintió una paz agridulce. Pero el dolor era inevitable. Antonio falleció una noche tranquila. Con Javier a su lado. Te quiero. Hijo. Perdóname. Javier susurró, te perdono. Papá. El funeral fue mixto, familia conservadora y amigos LGBT. Javier dio un eulogio, mi padre aprendió a amar sin condiciones. Aunque tarde. Marcos lo apoyó en el duelo. De vuelta en Barcelona. La vida continuó. Javier heredó el apartamento de Madrid, que vendió para donar a una causa LGBT. Su relación con Marcos se fortaleció. Pero las cicatrices permanecían. Adoptaron un perro, simbolizando un nuevo comienzo. Javier escribió un libro sobre su experiencia, titulado El precio del amor, que se convirtió en un éxito. Sparking debates sobre aceptación familiar. En entrevistas, compartía, el rechazo duele. Pero el perdón cura. Marcos lo animaba. Orgulloso de su resiliencia. Años después. En una reflexión solitaria. Javier se preguntaba si todo valió la pena. La pérdida. El dolor. Las decisiones controvertidas. ¿Fue correcto perdonar a su padre? ¿O debería haber cortado lazos antes? La sociedad española había avanzado. Con leyes progresistas. Pero los prejuicios persistían en hogares como el suyo. Javier y Marcos planeaban una familia. Pero el eco del pasado los hacía cautelosos. ¿Es siempre correcto perdonar el rechazo familiar por orientación sexual? ¿O a veces el corte definitivo es la única forma de sanar?